Letra y música. Idea y dirección Ignacio Salaverry. Una hora para las entrevistas que nunca pensaste escuchar, para la música que no sabías que existía y para los temas importantes que no le importan a nadie, menos a vos. Letra y música. Vamos con la primera canción que Alfredo no podía cantar en vivo. Y que solamente lo hizo cuando la grabó en el estudio con la aclaración al sonidista que apagara las luces del estudio porque no quería que lo vieran llorando. Esta historia comienza en el capítulo 18 del libro Cantares del Alma, la biografía de Alfredo Zitarrosa escrita por Guillermo Pellegrino. He estado tratando de localizar el libro de Carlos Castillos, pero finalmente está agotado. Al fin de cuentas habrá que esperar una nueva edición de ese libro para encontrarnos con material queridísimo e importante de Alfredo Zitarrosa, que les decíamos era un extracto de las entrevistas que Alfredo había hecho. Está solamente la palabra de Alfredo en ese libro. Primer tema que Alfredo no cantaba en vivo y que solamente hizo una vez en un estudio. El 28 de diciembre de madrugada me encontré con Juanita muerta, con las patitas abiertas sobre sus huevitos, como recogida y pensativa sobre el nido. Había quedado fría y rígida, como una cascarita de naranja, tal vez recordando el perfume del verano y el canto de sus hijos ya nacidos. Dulce Juanita, mi tierna pajarita, ¿cómo pudo caberte en el cuerpecito toda la muerte, quietecita y helada, empollando nada, tu vida entera, duró una primavera y quedó acabada de madrugada. La jaula está desierta y Juanita muerta sobre su nido parece estar despierta y pone el oído sobre un latido. Corazoncito herido se está enfriando y yo estoy llorando. Ya no se oirán tus píos en el estío, piquito frío. Dulce Juanita, mi tierna pajarita, ¿cómo pudo caberte en el cuerpecito toda la muerte? Decimos que este es uno de los temas que Alfredo jamás pudo interpretar en vivo. Juanita era una pajarita que yo tenía. En una oportunidad yo había comprado un canario cantor, roller de voz grave, que se llamaba Parménides. Un buen día decidí regalarle a Parménides una compañera. La llamé Juanita. Parménides, acaso era porque era pichón, resultó infecundo. Juanita se empeñó en poner huevos que no se abrían. Llegó a hacer 6 posturas de 5 huevos. Una barbaridad. En una época, además de Parménides y Juanita, que vivían juntos, tenía 4 canarios más. Una madrugada, al volver de una actuación, encontré a Juanita esponjadita, como si tuviera frío. No le di demasiada importancia, no pensé que no podía desovar. Es una cosa que se arregla fácilmente. Era preciosa Juanita, de color naranja. Esta canción quedó plasmada en su 6º álbum, Coplas del Canto, que fue editado en el Uruguay en 1971. La oportunidad en que la grabó puede haber sido quizás la última vez que la entonó,
A Dulce Juanita nunca la canté ni la pienso cantar en público. Incluso cuando la grabé, puse mi voz sobre la música que emanaba de las guitarras y que ya estaba grabada. Al operador del estudio le dije que apagara las luces. Estábamos solos. No quería que me viera llorar. Esa es la historia de Dulce Juanita. Vamos a escuchar Dulce Juanita de Alfredo Zitarrosa. El 28 de diciembre, de madrugada, me encontré con Juanita, muerta, con las patitas abiertas sobre sus huevitos, como recogida y pensativa sobre el nido. Había quedado fría y rígida, como una cascarita de naranja, tal vez recordando el perfume del verano y el canto de sus hijos, ya nacidos. Abiertas sobre sus huevitos, como recogida y pensativa sobre el nido. Había quedado fría y rígida, como una cascarita de naranja, tal vez recordando el perfume del verano. Este era el tema, Dulce Juanita, primer tema que Alfredo no hacía en vivo, no interpretaba en vivo. El segundo tema que vamos a presentar hoy tiene su nacimiento, creemos, más allá en el tiempo en realidad. Es anterior a Dulce Juanita. Pero y no tiene además
que ver con el Uruguay. Ya lo iremos a repasar. Dulce Juanita, vamos con la otra historia. Cuando Alfredo comienza su carrera como cantor, es sin duda en Perú, en ese viaje que él comenzó con destino a Cuba, con la idea de llegar a Cuba, que no llegó en ese momento, a Cuba llegaría tiempo después. Ahí conoce a gente que termina siendo sus grandes amigos. Por ejemplo, voy a contar un poco la historia. Está en Perú y está con una situación bastante complicada. Y en esos duros momentos apareció César Durán, que era un peruano que había conocido al poco tiempo de llegar a Lima, quien al oírme cantar me publicitó prácticamente sin mi consentimiento como cantor en el Canal 13 Panamericana de Lima, en donde cobré $50 por mi actuación, dice Alfredo. Recuerdo que en esa época yo siempre andaba con mi guitarra y mi máquina de escribir. Sin que nadie imaginara lo que luego vendría a ser la trayectoria de Alfredo, en ese momento en Perú, gracias a César Durán, se produjo el debut profesional de Alfredo como cantor. Cuando aparece César Durán en la vida de Alfredo, casi como él mismo lo cuenta, como promotor de su canto y como hacedor de esta historia que después terminó siendo lo que fue y aún sigue siendo y creciendo. Resulta que después se contacta con otro César, un César Calvo. Ambos son peruanos. Ellos dos fueron quizás las dos personas con que Citarrosa tuvo más afinidad en esos tiempos de Lima. Calvo inclusive lo visitó años más tarde en Montevideo, pero a Durán, aquel que lo hizo debutar como cantor, nunca más lo volvió a ver. César Durán era un hombre magnífico, cuenta Alfredo. Tenía una enfermedad congénita y sabía que le quedaba muy poco tiempo de vida. Sin embargo, él había asumido su muerte próxima como solo un ser excepcional la puede asumir. Recuerdo que su esposa se llamaba Luz y que tenían 4 hijos. El más pequeño, Cristian, tenía algo más de 1 año y era una hermosa criatura de pelo muy rubio. Sigue contando Alfredo. Poco supe de los Durán hasta que en noviembre del año 1975 volví a tener noticias mientras estaba en Córdoba, a donde había llegado a dar un recital en el Estadio Centro. Yo estaba en el hotel y en un momento me anunciaron que había un grupo de jóvenes que me había ido a visitar. Eran 6 o 7 muchachos, entre
los que se destacaba uno de pelo muy rubio, ojos azules y tez bien morena. Tendría 14 o 15 años. Y recuerdo claramente que tenía unos zapatos muy grandes, sin cordones. ¿Tú no te acuerdas de mí?, me preguntó, muy sonriente. Sin esperar mi respuesta, que por supuesto era negativa, él se encargó de contestar. Yo soy Cristian Durán, el hijo de César. Era imposible que yo lo reconociese. La última vez que lo había visto tenía poco más de 2 años. Fue una situación muy emotiva. Lo miré fijo y nos dimos un gran abrazo. Conversamos un rato y me enteré de que Luz, su madre, al poco tiempo de morir César, enloqueció por completo y se dedicó a viajar por el mundo. Cristian era prácticamente un huérfano que estaba estudiando en Córdoba. Después de ese recital de Córdoba, volví a Montevideo y a los 2 meses recibí una carta con un remitente que decía «Los amigos de Cristian». Abrí el sobre y en la carta me comentaban escuetamente que Cristian había muerto. Nunca supe cómo, cuándo, ni de qué murió. Probablemente de la misma enfermedad que su padre. Supe sí, con el tiempo, que lo enterraron junto a él en Lima. Ellos, sus amigos, querían que yo le hiciera una canción. Hoy por primera vez te escribo y sé que no escribirás. Un niño como tú no escribe si no está en el Perú. Un niño como tú, pequeño y raro niño Cristian. Tu madre loca Luz, tu padre, ardiente y frágil varón, cabían en un cajón de pino en tu cuarto de pensión. Pero no eran así las cosas cuando te conocí. Tu pelo de aserrín, tus ojos, donde el tiempo se hundió. No están en mi canción ni tú volverás nunca al Perú. Zapatos sin cordón, tan solos como tuvo tu amor. La vida te ayudó a morir mimando tu soledad. En Córdoba no están tus párpados, no pueden estar. Un niño como tú no duerme si no está en el Perú. Tu madre loca Luz, tu padre, ardiente y frágil varón, allá en su hondo temor de ser menos que un niño te amó. Y fue fuego mayor ardiendo como un hijo del sol, y no solo te amaba, amaba su color en tu piel. Y hoy que te recogió, yo sé bien a dónde te llevó. Tu cuerpo lo sabía, un día volverías con él. Y dile a tu papá que yo soy poco y nada también, que quisiera el amor vivir en aquel mundo mejor. Dile que esta canción los ama más que nunca a los dos. Hoy por primera vez te escribo y sé que no escribirás. Un niño como tú no escribe si no está en el Perú. Un niño como tú, pequeño y raro niño Cristian. Tu madre loca Luz, tu padre ardiente y frágil varón, cabían en un cajón de pino en tu cuarto de pensión.
pero no eran así las cosas cuando te conocí. Tu pelo de acerrín, tus ojos donde el tiempo se hundió, no están en mi canción, ni tú volverás nunca al Perú. Zapatos sin cordón, tan solos como estuvo tu amor. La vida te ayudó a morir, mimando tu soledad. En Córdoba no están tus párpados, no pueden estar. Un niño como tú no duerme si no está en el Perú. Tu madre loca luz, tu padre ardiente y frágil varón, allá en su hondo temor de ser menos que un niño te amó. Y fue fuego mayor ardiendo como un hijo del sol. Y no solo te amaba, amaba su color en tu piel. Y hoy que te recogió, yo sé bien a dónde te llevó. Tu cuerpo lo sabía, un día volverías con él. Y dile a tu papá que yo soy poco y nada también, que quisiera el amor vivir en aquel mundo mejor. Dile que esta canción los ama más que nunca los dos. Tente en el aire, 24 horas contigo. Tente en el aire, 24 horas contigo. En mis pagos hay un árbol que del olvido le llaman, donde van a despenarse y dalitar los moribundos del alma. Para no pensar en vos. Niño Cristian y Dulce Juanita son dos de los temas más conocidos que, por la tremenda emoción que le provocaban a Alfredo, jamás pudo interpretar frente al público. Son esas canciones que están ahí y que no las canto, no las podría cantar porque lloraría si lo hiciera, y no se puede cantar llorando. La canción Niño Cristian fue editada por primera vez en 1979 en México. Fue el cuarto tema del lado B de un álbum que se llamó Milonga de Ojos Dorados. En ese año el tema Niño Cristian fue editado en Chile y un año más tarde, en 1980, llegó a Venezuela. Esta canción jamás había sido editada en el Uruguay ni en la Argentina, hasta que el sello Orfeo Mandinga decidió desempolvar esta y otras joyas perdidas y las compiló en un álbum que se denominó Citarrosa Siempre. Los inéditos. Mandinga es el sello discográfica que Citarrosa estaba en vías de crear antes de su muerte y que actualmente es propiedad de sus dos hijas. Su isotipo es un pequeño diablito creado por María Serena, su hija menor. Pero en realidad a Alfredo le pasaron un dato erróneo.
Cristian no descansa junto a su padre, sino que fue enterrado en la misma ciudad de Córdoba. Carlota Durán, hija de César, hermana de Cristian, hace un recuerdo de quien fue la fuente inspiradora de esta canción. Cristian era un chico raro con un coeficiente intelectual altísimo. Le costaba encontrar gente que estuviese a tono con su sintonía. Se aburría mucho en el colegio y con los chicos de su edad. Era muy especial. Recuerdo que mi padre siempre decía: este chico no tiene término medio. O va a ser un Einstein o va a ser un gángster. Era muy inquieto. Parece que esa vez en Córdoba se identificó mucho con Alfredo. Todos los días iba a verlo al hotel. Al poco tiempo murió, fue una muerte muy oscura. Nunca supimos bien qué fue lo que le pasó. Unos días antes de su partida definitiva de Lima, estamos volviendo al tiempo donde Alfredo está en Perú, César Durán lo llevó a Alfredo a vivir en su casa. Igualmente, ya en su mente rondaba la idea de volver a Uruguay. Estas eran las dos canciones que Alfredo Zitarrosa nunca cantaba en público: Dulce Juanita y Niño Cristian. Que me abriga, frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Ya no se queja, ya no se queja. Ayer les decía que para mí Alfredo era el artista con el cual uno siente mayor respeto, además de admiración, el artista con el cual su vida y sus ideales estaban absolutamente en consonancia. Hay muestras sobradas en la carrera de Alfredo. Y nadie que no tenga un excelente corazón y una sensibilidad mayor, por compararla con las generales de la sociedad, podría escribir las cosas que Alfredo escribió, y podría además escribir estas canciones, y decidir no cantarlas. Si bien siempre decimos que la tristeza o las pérdidas o eso incitan más a la escritura, incitan más a la música, cierto es también que muchas veces después esos momentos parecen banalizarse cuando el artista lo decide hacer público. Y tener la entereza para reconocer que no se podía cantar eso en público porque lo afectaría demasiado, era parte de eso que era Alfredo. Las dos canciones, entonces, cerramos hoy que Alfredo no hizo. Ahora, de aquí hasta las 11, los vamos a dejar con unos temas de Alfredo. Tente en el aire, 24 horas contigo, cuando y donde quieras. Letra y música. Idea y dirección Ignacio Salaverry. 1 hora para las entrevistas que nunca pensaste escuchar, para la música que no sabías que existía y para los temas importantes que no le importan a nadie.
menos a vos. Letra y música.
Detente en el aire, 24 horas contigo, cuando y donde quieras.